Yo soy Valquis Montúfar y hoy te doy la bienvenida a un capítulo más de Sintonía Empresarial. Este podcast dedicado para ti que eres un empresario consciente o quieres serlo. Hoy tengo un invitado extraordinario que justamente me está hablando de un estado de conciencia superior para hacer del sector inmobiliario algo consciente. Bienvenido, Jesús Morales. Mucho gusto, Valquis. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias por tu espacio, por tu agenda. Yo sé que estás súper ocupado. Aparte, eres un empresario muy joven y muy exitoso en el ramo inmobiliario. Cuéntanos, por favor, cómo se llama tu empresa, cuándo surge. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues Gemoma surge en el 2008. 2008. Vamos a hacer ya 16 años. No, ya son 16. La fundamos en plena crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, que pegó un poco en México. Y bueno, surge de varios factores. El primero, justamente lo descubro pues ayudando a encontrar la casa de mis padres, donde íbamos a vivir nosotros. Okay. Y de repente, el nombre, bueno, lo tengo desde la primaria, ¿no? Gemoma justamente significa, es un acrónimo de mis iniciales, de mi nombre. Okay. Entonces lo tengo desde la primaria, desde primero de primaria dibujaba el logo en una servilleta, que fue el primer logo de la empresa, que lo llevé con un diseñador y le dije, mira, sí, como esta servilleta, sí quiero que... Se debe haber enojado porque no les gusta que les digamos cómo, ¿verdad? Sí, claro. Pero ese fue el primer logo y nos dedicábamos a varias cosas, ¿no? Siempre he sido muy comerciante, vendíamos ropa, vendíamos un poco de todo, ayudando a mi padre también que se dedica a la industria farmacéutica. Y de repente cuando me toca descubrir este mundo, me toca buscar o ayudar a buscar la casa donde íbamos a vivir, nos íbamos a mudar y apoyé en la negociación, tenía yo 13 años, apoyé en la negociación. Wow, a los 13 años negociante. Sí, fui por mi mamá, por mis hermanos y les dije, oye, aquí tenemos que ir a ver esta casa porque a mí me parece que está muy bien ubicada, todo de manera empírica, ¿no? Sí, claro, imagínate a los 13. Sí, definitivo. Y cuando pues se hizo la operación, etcétera, pues me di cuenta que había algo ahí muy interesante y que quería explorar más acerca de ello. Levanté el teléfono, abrí el periódico, levanté el teléfono, le hablé a un anuncio que decía que vendía unas casas y de repente quedamos de vernos con el vendedor de esas casas y yo le dije, te puedo ayudar a venderlas, ¿no? Y de repente cuando nos vemos, me dice, pues es que eres un niño, ¿cómo me vas a ayudar a vender la casa, no? Okay. Pero coincidió con que afortunadamente nos conocíamos, él me conoció muy chiquito, de años básicamente de nacido, y lo recordó, y entonces, bueno, ahí iniciamos una buena relación de negocios y nos quedamos en el sector inmobiliario desde la comercialización. A los 13 años. A los 13 años, es correcto. Sí, claro, porque ahí fue el llamado. Yo digo que nosotros vamos teniendo un llamado a que venimos a servir a la vida en algo y en ese momento, y aparte qué aplomo y qué valentía de agarrar el teléfono y decirle, oye, yo quiero esto, ¿no? Para bien y para mal siempre he sido una persona con mucha iniciativa. Okay. Entonces de repente nos toca darnos ahí algunos golpes y aprender de los errores, pero también muchas veces nos toca aprovechar oportunidades donde nadie más... Oye, ¿sí vendías? Sí, bueno, a ver, la primera me tardé creo que 7, 8 meses en poderla vender, pero ya después fue uno agarrando... ¿Qué siente un niño de esa edad vender una casa a 12 meses así como wow? Mira, yo creo que algo muy interesante es que lo que me llamó a esto fue ver la cara de mis hermanos y de mis papás cuando vieron la casa y dijeron, aquí es donde queremos vivir y además podemos vivir aquí. Sí, claro. Y esa es la misma cara que se repite en todos los clientes después de cientos de operaciones que hemos hecho durante 16 años. Es la misma cara, la misma sonrisa, el mismo tono cuando dicen, esta es la casa en la que quiero vivir. Por eso, independientemente de que hagamos otro tipo de negocios, ayudamos a negocios a conseguir sus ubicaciones comerciales, etcétera. Yo siempre trato de estar muy pegado al tema del corretaje, que es justamente la compraventa de inmuebles. Okay. Porque eso te da como
cierta alegría que no te da el tratar con un cliente inversionista, que hoy en día son nuestros clientes probablemente más importantes, o los clientes de negocios, ¿no? Que al final son metros cuadrados, cuánto cuesta el metro cuadrado, dónde está la ubicación, etcétera, ¿no? Sí, y que ya se vuelve un poco más en el tema del número, más de la emoción que tú estás generando, porque lo que tú estabas vendiendo era un momento, una emoción que conecta directamente con una necesidad básica, que es la seguridad, ¿no? El ser humano está deseando tener un espacio seguro donde pueda cobijarse, donde pueda construir, donde pueda crear. Sí, definitivo. Y el hogar debe de ser ese lugar, ese lugar seguro, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros asumimos con esa responsabilidad. Yo siempre trato de preguntarle a los clientes y a los que no son clientes pero han tenido relación con el negocio inmobiliario, si después de 10, 15 años que compraron ese inmueble o que incluso lo siguen viviendo, si piensan que ha sido una buena inversión. Y la mayoría me responde que sí. Y mucho tiene que ver con que cuando compras para vivir o cuando buscas un lugar para rentar, pero que tú eliges dónde rentar, pues tú eliges según dónde trabajas, según dónde está tu zona de influencia, dónde estudian tus hijos, etcétera. Entonces creo que eso es muy importante porque como asesores inmobiliarios, incluso nosotros tenemos que ayudarle a los clientes a identificar eso que ni siquiera probablemente han visto, o también a pensar a futuro y hablar de qué piensan hacer durante los próximos 5 o 10 años de su vida y decirles, bueno, probablemente pase esto, suceda esto, entonces tú requieras esto, o tal vez incluso no necesites comprar ahorita, probablemente ahorita te conviene más rentar y ya más adelante haces la compra. Exactamente. Fíjate que en la terapia empresarial lo que yo los llevo justamente es a la conexión. Cuando me toca trabajar con empresas, ahí de hecho tenemos un programa especial para la conexión con el cliente, justo es eso, es mirar más allá de la persona que tienes ahí, sino ver su historia, sino es leerlo, es ver lo que te está queriendo comunicar, porque a lo mejor ni siquiera sabe qué quiere. No sé si les ha pasado, quiero comprar una casa así, pero ¿qué características? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué presupuesto tienes? Todos los días pasa. No, o sea, la gente quiere, pero no sabe la necesidad primordial que los está llevando a tomar esa decisión de invertir de esa manera. Y yo sí creo que la persona que se dedica a esto tiene que ver más allá de la persona que tiene ahí y todo el impacto que esto tiene en su existencia, porque comprar una casa es el impacto que tiene en la existencia y el sentido de logro que se toca y quien ya pudo comprar su casa, ¿no? Es como un gran sentido de logro. Sí, te cambia la forma en la que ves, yo diría, el mundo. Sí. El sentir que eres dueño de un pedacito de algo. Tierra, sí. Te cambia la forma en la que ves la vida. Y también definitivamente el bien raíz es un satélite, ¿no? Es una base donde el ser humano parte y vuelve, ¿no? Y además del hogar, pues todos son bienes raíces, ¿no? El estudio donde estamos hoy es un bien raíz. Sí. Las bodegas, los centros comerciales, los hospitales, los cines, las escuelas, por supuesto, las universidades, los centros de datos, para los que dicen que los celulares no están ligados con bienes raíces, bueno, pues donde se almacenan los datos de las redes sociales, de las aplicaciones móviles, y esos son centros de datos que son negocios inmobiliarios. Y son espacios físicos en donde alguien tuvo que construir y donde alguien tuvo que hacer algo, ¿no? Y hace rato hablábamos, antes de iniciar, justo el trabajo que se debe de hacer de equilibrar este asunto, porque, bueno, si vives aquí en Jalapa, date cuenta, estuvimos 3 meses con un calor muy grande. ¿Atípico? Ajá, sí, pero hay demasiada tala. Y entonces de repente el tema inmobiliario se vuelve un asunto ahí de que debes de compensar esta parte. Y bueno, tú me comentabas algo y quiero que les platiques. Ustedes, ¿qué es lo que hacen? Se me hizo magnífico, se me hizo consciente y a lo mejor no lo habías visto como eso, pero hacer del negocio inmobiliario algo así implica ya estar en un estado vibratorio consciente y está muy bien. Cuéntanos, por favor. Sí, pues mira, nosotros, empezamos con la comercialización, después hicimos desarrollo inmobiliario tradicional, posteriormente hicimos vivienda vacacional, estamos integrados, hacemos administración de edificios, hacemos varias cosas dentro del negocio inmobiliario, pero llegó un momento en el que yo me preguntaba, bueno, esto es muy cíclico, es repetitivo, hasta llegó un momento en el que decía yo aburrido, porque era
comprar, Vender. vender. O comprar, desarrollar, administrar y rentar, ¿no? Entonces era un ciclo que se repetía y se repetía. Y necesitábamos impactar un poco más en la sociedad que darles un lugar donde vivir. Claro. Y aquí es donde nosotros partimos de que creemos que el desarrollo puede estar en lo que ya existe. O sea, no es necesario crecer más las ciudades, y no solamente Jalapa, cualquier ciudad del mundo, no es necesario crecerla más cuando el desarrollo puede estar en lo que ya existe. Hay miles de propiedades que están desaprovechadas, hay muchas personas en los centros urbanos que viven en casas muy grandes, generalmente heredadas, que hoy en día les es complicado mantenerlas, Sí, claro. de repente no saben qué hacer con ellas, mientras que hay personas que todos los días se tardan 3 horas de su vida Para llegar a su para casa. poder llegar a su casa o a su centro de trabajo o a la escuela de sus hijos, Sí, o claro. a sus lugares de influencia. Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar en ese reciclaje del espacio urbano y reconvertir espacios de oficinas, bodegas, almacenes generalmente abandonados en vivienda, porque también creemos que hay dos vertientes, ¿no? En el tema de vivienda. Y hablando específicamente del encarecimiento de la vivienda, llámese en renta o en venta. Y una corriente dice que hay que regularla, ¿no? Ok. Y que hay que ¿Que hay que regular, regular la venta y la renta o hay que o más hay que regular la venta o cómo? que hay que regular los precios, Los precios. de Ok. renta o de venta, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando los inversionistas no están motivados, digamos, para poner su dinero, la oferta cae. Y cuando la oferta cae y la demanda permanece constante, lo vimos en los coches en la pandemia, ¿no? Sí, claro. De repente se dejaron de producir coches. ¿Y qué pasó? Pues que los coches se fueron a las Ah, nubes. sí. Hoy valen casi el doble de lo que costaban hace 5 años, Sí, ¿no? claro. Entonces, pasaría lo mismo con la vivienda, que de por sí ya está regulada. Es decir, yo no puedo construir lo que yo quiera construir. Yo tengo que ir, pedir un permiso, revisar la densidad del suelo, revisar qué es lo que puedo hacer en ese lugar, y el gobierno se encarga de autorizar o de no autorizar ese uso de suelo, ¿no? Entonces, si regulamos más, lo que va a pasar es que la oferta se va a limitar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al contrario, motivar que inversionistas, desarrolladores inmobiliarios y por supuesto la sociedad genere más vivienda. Y al generar más oferta de vivienda, los precios se estabilizan e incluso nos puede ayudar a todos a vivir en el lugar que realmente queremos, ¿no? Pero ya en una vivienda que a lo mejor en otro momento tuvo otro uso, pero hoy se le puede dar una segunda oportunidad renovándose. Claro, y además hablando de densificación, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿Qué es densificación? densificar las ciudades es hacer que más personas vivan por kilómetro cuadrado. Es decir, hoy en día, por ejemplo, Jalapa mide 3 veces en extensión urbana lo que medía hace 10 años. Entonces es enorme. Y si Sí, se seguimos, notó en el calor. Sí, claro. Y si seguimos así, nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir en Carrizal, no van a vivir en Jalapa, ¿no? Ok, claro. Entonces, ¿qué hace falta aquí? Densificar el suelo urbano en Jalapa y en el mundo, ¿no? Jalapa tiene algo así como 3.900 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras hay ciudades en el mundo que tienen 10.000 o 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Ok. Entonces te hablo, por ejemplo, de las casas en el centro, en la zona norte, en el fraccionamiento Veracruz, por ejemplo, que es un fraccionamiento, digamos, antiguo de casas amplias, donde actualmente vive una persona, Ok, 2, máximo 5 personas. ya. En un terreno de 600 o 1.000 metros cuadrados, pues en ese terreno justamente, haciendo vertical la vivienda, o incluso reacondicionando la vivienda ya existente, podrían vivir Más. 15, 20, 50, 100, Como un edificio. como un edificio, y además con servicios y con amenidades a los lados, ¿no? ¿Qué pasa? Eso pasa en DF. O sea, yo he visto edificios muy lindos y la gente vive muy bien, pero es así, pero es pequeño. Sí, justamente el metro cuadrado en la Ciudad de México pues hace que los precios pues, tengan que ser espacios un poco más limitados, pero también se resuelven con los servicios que tienes alrededor en la vivienda, porque al final son viviendas que tienen gimnasio, que tienen alberca, que tienen áreas sociales, que tienen muchas amenidades, y además están en un centro urbano donde hay servicios alrededor. Tienes bancos, hospitales, restaurantes, cafeterías, museos, etcétera. Y es algo muy similar a Jalapa. A mí me gusta comparar la Ciudad de México, y qué bueno que lo pones como ejemplo, Sí. con Jalapa. ¿Por qué?
porque obviamente guardando proporciones económicas, Sí, etcétera. claro. La Ciudad de Tráfico, México, ¿no? pero no te creas, en Jalapa ya hay gente que pasa hora y media, Sí, 2 horas. claro, por eso lo digo, sí, es del Se tráfico. parecen varias cosas, ¿no? Sí. Pero mira, yo creo que en lo que más se parece es que la Ciudad de México administra la riqueza del país, ¿no? En la Ciudad de México no hay industria, en la Ciudad de México hay servicios y burocracia, ¿no? Sí. El gobierno, ¿no? La administración federal. Entonces, la Ciudad de México administra los recursos del país, mientras que Jalapa tampoco tiene industria, No. ¿no? Es servicios, universidades, educación y gobierno, ¿no? Sí. Entonces, en Jalapa se administran los recursos del quinto estado más productivo del país, que es Veracruz, ¿no? Sí, claro. Y por eso se parece tanto en la forma de vida, en la visión de las personas. Una persona en Jalapa, pues generalmente no planea tan largo como en otras ciudades, ¿no? Cierto. Porque generalmente vienen por periodos de educación que duran 2, 4 años, Sí, claro. o vienen por periodos de gobierno que duran 3, 4 o 6 años. Entonces, es difícil que en Jalapa la gente pueda planear tan a largo plazo, y eso nos crea también economías cíclicas, y definitivamente tenemos que generar productos y servicios alrededor de ese usuario, ¿no? Por ejemplo, ahí sería la renta en lugar de la venta. O sea, la gente no viene a comprar una casa para Jalapa, sino que rentan porque el tiempo así lo pide, ¿no? No sé, algunos no se quedan aquí. Muchos no se quedan. De hecho, en número, más o menos el 80% de las propiedades en Jalapa son de renta, pero eso es contemplando a los estudiantes. Ya. Si tú sacas a los estudiantes de la ecuación, sí está muy nivelado. O sea, sí hay un 50% de gente que vive en una casa propia y que vive en el largo plazo en la ciudad, porque también es una ciudad que tiene, digo, tuvimos calores atípicos, Sí, pero es tiene una cosas ciudad preciosas. Preciosas. Y está rodeada de muchos ecosistemas, eso también. Exactamente, y eso también impide su crecimiento, porque alrededor Ok. de Jalapa hay áreas o zonas naturales protegidas que ya no puedes tocar. Muy bien. Y entonces eso hace que el suelo se vuelva escaso. Y al haber escasez, el suelo se encarece. Ya. Entonces, justamente por eso creo que el desarrollo puede estar en lo que ya existe y en qué momento estamos haciendo productos y servicios alrededor de ello, sobre todo en el tema de vivienda, ¿no? Vivienda con servicios. Nosotros le llamamos el flex living, ¿no? Que es una categoría dentro de vivienda, pero vivienda con servicios y flexibilidad. Nos pasaba mucho también que clientes que vienen por un proyecto o por un periodo determinado o no han decidido qué van a hacer, si se van a instalar en Jalapa o no, nos decían, pues es que yo quiero rentar por 6 meses o quiero rentar por 3 meses. Y casi toda la oferta de renta en Jalapa es por un año. Sí, claro. Entonces, de repente, esas personas, ¿dónde viven? Pues donde pueden, no donde quieren. Sí, claro. Entonces, nos dimos cuenta de esa necesidad de los clientes. A nosotros nos gusta mucho escuchar a los clientes. Y bueno, estamos justamente ofreciendo algo alrededor de ello, ¿no? Oye, pero qué bonito que puedan escuchar, qué bonito que puedan ver más allá, porque te escucho y me lleva justamente a esa visión, ¿no? Lo que han tenido ustedes es una visión y eso no cualquiera lo tiene, nada más es, bueno, a ver, me traes tu casa, a ver, te la rento. No, creo que están yendo más allá de lo evidente y eso implica una conciencia mayor. Y bueno, vamos a ver qué nos dice hoy tu sistema. Recuerda que tu empresa es una entidad viva que está pidiendo una información y que a lo mejor está llevándote, a lo mejor yo te puedo decir, oye Jesús, ¿qué es eso? ¿Cuál es tu problemática? Y tú puedes, algunos no lo hacen, pero me puedes decir, pero vamos a dejar que tu campo hable, vamos a dejar que salgan los 3 temas primordiales. Si de alguno de ellos dices, no, pues la verdad es que no tengo ningún problema con ellos, sacamos más. Muy La bien. cosa es encontrar un tema que hoy te puedas llevar 3 alternativas de solución a aquello que salió y que bueno, obviamente yo aquí estoy para apoyarte. Muchas Y gracias. pues vamos a ver, así que toma por favor, dale, gírale hacia allá. Ya salió uno. Ahí está uno, ¿ok? ¿Saco los Saca 3? los 3, sí. Y ahí está. Ahí están los 3, me pasas los 3. Claro. Y vamos a ver. Gracias. Listo. Y ok. Aquí tenemos. Fíjate que para nosotros la empresa, bueno, yo parto del principio de correspondencia. Como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Como pasa en la persona, pasa en la empresa.
pasa en la familia, pasa en la empresa y así nos vamos a los escenarios. Entonces, cuando vemos una circunstancia nuestra y que no la quiero mirar, bueno, no la veas, te la va a presentar el sistema. Y entonces el sistema puede ser, en este caso, tu empresa. Así que bueno, quiero que escuches los 3 temas y a lo mejor alguno te hace mucha conciencia y dices, ay, sí, ese sí. Y a lo mejor alguno dices, no tanto, pero considéralo, porque si algo salió, hay temas universales que en todas las empresas, no importa el tipo de empresa, viven. A todas nos pasa. A todas les pasa, ¿no? Es como el principio. Este principio es bueno, primero este problema es la rotación de personal. No, bueno, este ya fue creo que el tema de un podcast, me parece, porque la gente, sin embargo, la gente vive rotación de personal en el operativo. Generalmente pues el alto mando y el mando medio no rota tanto, sin embargo es una problemática porque genera muchísimos gastos. Sí, claro. ¿No? Entonces ese es el primer tema, rotación de personal. El segundo tema, mira qué interesante, salió el 45 y salió el 54, o sea, son números invertidos ahí. Interesante, vamos a ver. Bueno, el segundo tema es la escasez de personal especializado. O sea, hay gente que se va haciendo conforme va pasando, o sea, va pasando el tiempo, pero no estudió quizá para que sea un agente inmobiliario. A lo mejor empezaron a vender las casas, pero pues y ahí les fue dando como, no hay una especialidad. Quizá ahora ya la haya porque ahora hay mucha cosa, pero... Y que además es súper importante porque... Claro, ¿cómo le enseñas a leer al cliente? ¿Cómo le enseñas a amarrar una venta? ¿Cómo le enseñas a darle un seguimiento? Bueno, ese es el tema. Y el siguiente tema tiene que ver con la desconfianza. Sí, tiene que ver con la desconfianza. Entonces, no sé cuál es el tema que te gustaría abordar. Pues nos vamos con el tercero. El tercero, nos vamos con la desconfianza. Y bueno, la desconfianza implica muchas cosas a nivel sistémico. A nivel sistémico tiene que ver con no ver, ¿sabes? Con no verte y no ver al otro. Entonces, con no ver tu historia, con no ver de dónde viene al otro y con una de las leyes, nosotros le llamamos fuerzas del amor, en lo que es sistémico, que es el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿sí? Hay desconfianza cuando yo siento que te estoy dando más y tú me estás dando menos, ¿no? Uh-huh. Hay desconfianza cuando yo creo que lo que estoy dando no es tan importante como lo que se está recibiendo. O sea, hay desequilibrios en ese dar y tomar, ¿no? Pero también es cuando no puedo mirar. Ya llevamos 2. Es que de repente hablo como muy rápido. Pero bueno, vamos a ir con el primero. En este desequilibrio sí es importante que observes. Si yo desconfío de mi personal, a ver, ¿qué sucede ahí? Pues entonces, primero, ¿por qué lo contrato? ¿Qué parte de mí yo no confío en lo que yo soy, en lo que yo hago, en lo que yo ofrezco, en mi producto? En lo que real, o sea, lo conoces. Y ahorita hace rato te estaba escuchando hablar y decía, bueno, es que hay que saber de un montón de cosas, no nada más es que tengo esta casa y te la rento. Sí, no, definitivamente. ¿No? Es una profesión, yo digo a mi equipo y a todo mundo, que es una profesión de tiempo completo. Ajá. Y además de atención completa, porque ahorita comentaste algo que tiene que ver con la atención plena, ¿no? Uh-huh. Y justo el poder escuchar al cliente es tan sencillo como dejar de usar el celular y prestarle atención cuando te está hablando, ¿no? Sí. Muchos colegas o incluso a nosotros como asesores de repente estamos pensando qué casa le voy a mostrar ahora y estamos respondiendo un mensaje porque tenemos una cita más tarde cuando estamos con un cliente que tiene pues las necesidades que nosotros mismos tuvimos o tenemos al momento de comprar una casa, que no es menor. O rentar, ¿no? Es una de las decisiones más importantes de la vida, ¿no? Sí. Entonces sí, definitivamente eso es interesante. Y a mí me gustó la parte de la desconfianza, porque sí creo que México y Latinoamérica es un ecosistema de negocios de desconfianza, sí, ¿no? Sí. O sea, aunque, digo, mi padre, mis abuelos siempre me enseñaron que, mi madre por supuesto también, que la palabra vale más que cualquier contrato. Uh-huh. En México básicamente no podemos hacer negocios si no firmamos contratos. ¿Sí? La autoridad incluso nos pide, la autoridad fiscal, revisar a las contrapartes, ¿no? Para que revisemos su acta constitutiva, uh-huh, su régimen fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un negocio bastante de desconfianza, ¿no? De desconfianza a confianza, porque sí, al final es como, no trabajo si no me das anticipo,
pero cuando te doy el anticipo es porque estoy confiando en ti. Sí, claro. Pero tenemos un contrato, si no, no te lo doy. Entonces... Dice con fe. Confianza es con fe y desconfianza, pues no hay fe. Claro. No hay fe a lo que se está dando, ¿no? Oye, ¿tiene vicios ocultos la casa? No, y al rato se llega la gotera, ¿no? Sí, Entonces, definitivo. es esta parte. Yo te llevaría un poco, en primera, que te mires a ti, tú, a tu ser, y de pronto es en qué parte de mí yo no estoy confiando en mí. Digo, el niño de 13 años, te confío en él, pero de pronto es en qué parte de mí persona, de mi ser, yo no confío en mí y eso está mermando hacia abajo, ¿no? ¿En qué parte cuando miro al otro es alguien que no eres tú, fuera de ti, lo veo con juicio, lo veo con duda, lo veo con incapacidad, en donde yo, lejos de lanzar lo va a hacer bien, ya la va a regar, o sea, no lo va a hacer adecuadamente, o en esa parte, de repente cuesta, sí cuesta, porque aparte, como dices, nuestro país, la gente sí siente que todo el tiempo, porque sí traemos una herida muy grande de traición. Claro. Entonces, sí traemos una herida muy grande. La desconfianza está aunado con esta herida de traición en donde traiciono al otro, pero porque lo traemos ancestral. O sea, fuimos conquistados con traición y entonces de alguna forma se ha vivido esto, claro, ¿no? Y la traición implica cuando yo no me escuché o cuando yo esperé que iba a haber una cosa y pasa otra, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es importante que trabajes un poquito el primero mirar al otro con su historia, con lo que es, mirando que viene, de dónde viene, quién es, lo que lo sostiene, ¿no? Ya la ley te lo pide de alguna claro. forma, pero ver más allá, ¿no? O sea, cuál es la intención real de lo que está, para qué quiere el lugar. Uh-huh. ¿No? ¿Para qué quiere el lugar? Entonces, desde ese lugar, si sabes que ese lugar lo va a querer para el bien mayor, y el bien mayor implica la sociedad, implica un bien mayor, pues sí, y lo que no implica un bien mayor, elige no, porque te va a traer problemas, eso te lo aseguro. Sí, definitivo. A nosotros, bueno, sí, en lo personal me pasa, ¿no? De repente sí, no sé si por el trabajo, que tiene uno justo que leer a los clientes, sí. etcétera, se vuelve uno a veces medio juzgón, ¿no? O sea, como que emite juicios antes de tiempo. Y también en lo personal, lo que me sucede es que, digo, gracias a Dios hemos crecido muchísimo. Tenemos un gran equipo hoy en día, estamos en varios estados de la República, hacemos varias cosas dentro del sector inmobiliario y a veces no te la crees. Entonces... ahí está la confianza, ¿no? Es un poco desconfiar en ti mismo y ahorita escuchándote puede ser que sí lo traslades al equipo sobre todo, ¿no? Sí. Porque creo que le llaman por ahí el síndrome del impostor o algo así, ¿no? A veces. Yo digo que esas son etiquetas y luego agarramos la etiqueta y me la pongo como un disfraz y ahí ando con ella, pero como todo disfraz nos lo podemos quitar en cualquier momento. Claro. Lo importante es poder mirarlo y poder hacer esa conciencia de cómo está pasando. A ver, ya aquí es importante ver la actitud o la acción del patrón. Yo siempre les digo, a ver, vamos a sacar del inconsciente al consciente porque en cada sesión de terapia empresarial es lo que hacemos. A ver, sale del inconsciente al consciente el patrón vibratorio. Y ahí es donde te tienes que dar cuenta. Porque ahí vas a hacer acción distinta. Viene de algún lugar, pero va a bailar en diferentes escenarios. Y ahorita me estás hablando de estados. Entonces, lo que pasa en Veracruz seguramente pasa en Chihuahua. No sé si estés en Chihuahua, pero y si no, en Nuevo León. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Es el estado vibratorio. Ay, pasó aquí, pasó allá. ¿Qué es? Sí, hay muchas cosas que se repiten. Al final, el principio del negocio es muy similar. Sí. También hay como usos y costumbres, ¿no? Sí. Que van cambiando, pero sí, definitivamente hay patrones que hay que mirar. Que se repiten. Y lo que pasa mucho, yo les digo a mi equipo, sobre todo a mi equipo muy cercano, que es un equipo de ejecutivos muy profesional, le digo, mi trabajo es decir dónde estamos mal, sí. Porque si mi trabajo fuera decir dónde está lo bueno, pues sería entonces un porrista más que un director general, ¿no? Sí, claro. Y por otro lado, también les digo que el trabajo del director general, pues muchas veces es muy solitario, porque de repente ellos tienen un problema y tienen con quién rebotarlo, claro. ¿no? Pero muchas veces la
la persona que toma las decisiones más importantes de una empresa no puede rebotar con nadie más las decisiones, ¿no? Entonces, sí es bien importante crearse ahí un círculo de apoyo. Sí, claro. En mi caso, muchas veces es mi familia, mi esposa, mis papás, gente en la que confío mucho. Y sí lo he encontrado importante, pero ese encontrar lo malo para poder ver cómo mejoramos, ese sistema de mejora continua, muchas veces sí te hace enfocarte solo en lo negativo, ¿no? Y de repente eso, pues primero te la hace pasar mal, ¿no? Te da gastritis y te pone muy ansioso porque ahorita lo comentaste. Y sí, yo casi siempre parto de, va a haber un error aquí, va a fallar acá, porque lo tengo que ver, ¿no? O tengo que prever eso. Y muchas veces me lo tengo que quedar. Eso es lo que ya he aprendido, ¿no? Con el tiempo. Al principio sí como que lo comentaba con el equipo y a eso me daba cuenta que friccionaba las relaciones, ¿no? Entonces ahora lo que hago es que me lo quedo y digo, pues si se va a equivocar, ojalá que no, pero si se equivoca, pues también que se equivoque para que aprenda y veamos cómo lo arreglamos, ¿no? Y empezar como a delegar un poco ciertas partes. Y esa delegada es un estado de confianza, ¿sabes? Ahora, quedártelo y hablas, ahorita me lo estás diciendo y veo un poco ahí el tema de la ansiedad. La ansiedad es esa previsión del futuro porque tiene que pasar, porque ya hacemos mil cosas. Ajá, sí, y a veces ni pasan. Nunca. A veces ni pasan. Y entonces, bueno, aquí es a ver, que sí hicieron bien, porque en el momento que tú pones tu foco en algo, eso va a crecer. Claro que has crecido, ¿no? Claro, y replicar cómo le has hecho para crecer y entender una cosa, que tienes como al mando personas. Claro. Personas con heridas, personas con historia, personas que están necesitando ser vistas y que están necesitando que confíen en ellas. Entonces, esa confianza se va a dar también en sus actos. O sea, acciones son amores y no buenas intenciones, siempre les digo. Claro. Entonces, sin embargo, no te lo quedes porque... No te lo quedes. O sea, realmente habemos profesionales, en mi caso como yo como profesional, o un mentor o un alguien que puede acompañarte o que puede decirte, hey, esto así, o que el mismo inconsciente te va a ir diciendo, pues aquí está pasando esto, ¿no? Yo he tenido casos de empresas que les roban, por ejemplo, empresas que, bueno, eso es muy común, y no creen que les roban. O sea, no, sí, claro. No, claro que no. Y entonces hacemos un movimiento sistémico, lo miran y dicen, se van y a los, no sé, poquito, llegan y me dicen, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Se fue? Así, ahorita estoy trabajando con, o no, ya terminé con una de las empresas y tranquilo, yo lo vi y dije, se me hace que aquí hay esto, pero no dije. Todo, porque todavía no era momento de decirlo. Y de repente me dice, ya no llegó fulana, ya no llegó fulano. Le digo, claro que no iban a llegar, se movió porque el mismo sistema, al elevar frecuencia vibratoria, deja de estar disponible para ese tema y entonces se van. Y luego dice, me fueron 30, qué bueno que se te fueron 30 y que no te estén robando, qué bueno que se te fueron y que tú puedas abrirte a tener un nuevo equipo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, retomando un poquito el tema de la confianza, una de las cosas más importantes es mirar y mirar que sí hacen bien, es saberte tú en qué a lo mejor tú te traicionas, ¿no? En qué a lo mejor tú no confías en ti, pero ella te llevaría a ti, sobre todo a ti, a que vayas a ese niño de 13, que lo cuides, porque ese niño de 13 sabe perfectamente el para qué y el por qué está haciendo algo. Y ve ahí, él tiene información para ti. ¿Y eso cómo se hace? Yo te recomendaría que tuvieras fotos de él cercana y va a empezar a darte información porque en el cerebro tenemos todas nuestras historias de edades. O sea, son épocas de nuestra vida, se va guardando en nuestro cerebro, pero va buscando resolver lo que no fue resuelto en su momento. Entonces, cuando tú le avisas al cerebro, aquí está fulanito a tal edad, ¿no? Aquí está Jesús a los 13, Jesús, la vibración cerebral va a empezar a darte información por fuera. Todo es vibración y todos son ondas cerebrales. Tenemos que entender también eso. La gente no considera el tema de la onda cerebral, pero la onda cerebral sale a buscar información del mismo tipo y te la trae y de repente dices, ay, ¿por qué ahora vi esto y antes no lo vi? Pues porque estabas en resonancia. Claro. Y cuando eras niño, cuando eras un niño de 13, conectaste. Fíjate la palabra, esto llévatelo en el alma, por favor, porque es por ahí. Conectaste con el bien mayor que querías generar.
y que generaste con tu familia y lo quisiste replicar en otros entornos. Después quizá conociste otros negocios. Nada más obsérvate si en esos negocios tú te sientes que está alineado, conectado y encendido con tu ser o te traiciona en relación a ti, porque luego pasa. Sí, definitivo. Yo creo que de lo más complicado que tiene un empresario es justamente el entender que hay un sistema donde por un lado hay que dar resultados, Sí, ¿no? tangibles, Tangibles, económicas. 100%, económicos, de Sí. ventas, de números, de indicadores de rendimiento, etcétera. Pero por el otro lado estás tratando con personas, Total. ¿no? Entonces, Ese es el match que hacemos en terapia empresarial. Ese es el match. Hoy me tengo que olvidar de los números. No, pero si tú no mueves esto, los números se van a ver mermados. Y va a haber un momento en que va a haber un tope. Hasta que entonces miras esto se mueve y entonces la persona dice, sí, y me encanta y lo hago y qué disfrute es ver esa cara. Qué claro. padrísimo sería que todos estos corredores conectaran con eso y no nada más con el 20 o 15 o 10 de comisión que cobran. Sí, lo que pasa es que también es un negocio donde mucha gente llega por la fama, ¿no? De que es buen negocio. de que es un buen negocio, de que te va bien, etcétera. Y también hay una cierta fama, sobre todo en México, de que tienes que trabajar poco, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario, como te decía, a mí me parece que es un tema de tiempo completo, Sí. de lunes a domingo, básicamente en la hora en la que quiera el cliente Sí, que lo claro. atiendas, Estar tienes que estar disponible. disponible, ¿no? Tienes que estar Entonces, eso es... Y en la parte corporativa, cuando ya empiezas a dirigir una empresa a través de otras personas, con un equipo que te ayuda, a mí lo que menos me gusta es que dejas de tener trato con los clientes, ¿no? Porque al momento en el que te empiezas a hacer para atrás y decir, voy a dejar que mi equipo ¿Lo haga? lo haga, y a veces por esa necesidad de ver esa sonrisa de los clientes, pues también puede uno asumir funciones que ya no tiene uno que hacer, ¿no? Y de repente entra este tema y Cambia. Exactamente. Sí, es como el que tiene una escuela y que le encanta dar clases y de repente se vuelve director y ya no da clases, ya le toca ir a la SEB a hacer hacer algo, ¿no? Y me imagino que te pasa un poco así, o sea, a lo mejor lo hiciste con esta intención de generar ese estado de felicidad y ahora haces otro tipo de función. Sí, exactamente, y hay que comprenderlo así. Como la expansión. Me ha costado muchísimo trabajo porque busca uno ese fin, ¿no? Sí. Pero al final también te tienes que dar cuenta que tienes personas que te ayudan y que tienes que confiar justamente en el ellas trabajo, ¿no? y ver también su punto de confianza mayor. ¿Qué es eso que hacen extraordinariamente bien? Y celebrárselo. Oye, qué bien amarras la venta, porque hay gente que es muy bueno cerrando la venta y habrá quien a lo mejor es muy bueno tomando al cliente de entrada o habrá quien es muy bueno viendo lugares, oye, aquí se puede hacer esto, ¿no? Con esa visión y no lo tenga otra persona, no lo sé, estoy hablando ahí porque No, tú eres sí. el que sabe del negocio. No, totalmente. A mí me pasa mucho porque yo creo mucho en la disciplina. Yo también. ¿No? Me gusta mucho la disciplina, es algo con lo que yo crecí. Sí. Para mí a las 10 es a las 10. Sí. Y de repente me decía, mi abuela es de origen alemán, entonces pues ellos traen mucho el tema de la disciplina, etcétera. Y me decía una persona que está casada con un alemán y me dice, es que si mi esposo me pide un sándwich de jamón y le llevo un sándwich de langosta, me lo regresa porque él me pidió un sándwich de jamón. Aunque probablemente el de la langosta esté más rico y sea mejor, etcétera. No, y ahí me pasa mucho en la empresa. O sea, de repente tiendo mucho a perder esa confianza por temas que probablemente en retrospectiva los ves muy tontos, pero que para mí son importantes, ¿no? Pero hablamos también de escucha. ¿Sí? Hablamos también de escucha, porque entonces no es tu empresa, es todas las empresas. Hay mucha gente. Yo creo que el 90% de las personas no saben escuchar. Definitivo. No saben escuchar. Oyen, creen, dan por hecho. Pero yo creo que el día que el ser humano haga conciencia de escuchar en profundo, escuchar al otro, ya vendió, ya se dio cuenta. Entonces, yo creo que es como por ahí
el poder conectar primero que nada, darte cuenta que en qué parte tú no estás confiando en ti, en qué parte te estás traicionando a ti, en qué parte yo no estoy mirando la historia del otro, no estoy Claro. mirando su necesidad, y en qué parte de esto a lo mejor puedo hacer conciencia de lo que se hace bien, para poder poner foco en lo que se hace bien y hacerlo crecer. Yo te quiero agradecer, Jesús, porque estés aquí, porque aparte eres un ejemplo de crecimiento, de desarrollo, de orden, pero sobre todo de conexión, porque un niño de 13 años que oyó la conciencia. ¿Qué oyó? La conciencia. Eso hiciste a los 13 años, y siempre que sientas que te pierdes o que no sabes para dónde o que te vas hacia adentro y que no puedes hablar con nadie, ve con él, porque él es el sabio, él sabe por dónde, él no tiene puntos de vista, él solamente se aventó y pues escúchalo. Definitivo, tomar ese consejo. Muchas Claro gracias. que sí, con mucho gusto. Y también estoy aquí para ti, para tus empresas, para acompañarlas, para que veas el patrón inconsciente que no está funcionando y poder elevar esa frecuencia. Que además yo quiero también aprovechar y felicitarte porque definitivamente es algo donde muchos empresarios no ponemos atención, pero creo que, digo, y me incluyo, ¿no? Porque muchas veces no he puesto atención ahí, pero creo que eso haría toda la diferencia en el crecimiento de las empresas y sobre todo en una sociedad tan lastimada Sí. como la que vivimos hoy, ¿no? Así Vivimos es. tan rápido, vivimos tan con tantas cosas que pues de repente nos hace falta también que todos los días nos digan si se puede, lo haces bien aquí y creo que eso es importante en las empresas, ¿no? Mirar al humano. Definitivamente. Mirar al humano y mirar también la necesidad que está gritando la sociedad. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Y a ti te doy gracias de que te conectas cada lunes aquí para escucharnos en Sintonía Empresarial. Dale like, dale corazón, compártelo. Haz que esto crezca y llegamos a más empresas, a más empresarios, que cada vez esta comunidad sea mayor. Nos vemos en el próximo episodio de Sintonía Empresarial. Y te mando un abrazo y muchas bendiciones. Sana tu empresa.